11. 1 de julio de 1905. Bermud, vía Dabna, estrecho de Magallanes. La anciana se quitó el pañuelo que envolvía su cabeza para transformarlo en una bolsa provisoria que le permitiera trasladar los pequeños frascos de medicinas con cuidado. Había jarabe de láudano, zarzaparrilla, de Montagnier y rábano yodado, además de un pectoral de anacahuita, aceite de hígado de bacalao y de matico, cápsulas de quinina, hasta bálsamo de tolú y otras hierbas. Prácticamente saqueó la botica itinerante Miramar antes de viajar, propiedad del señor Mariano Monsalve en Valparaíso, a quien doña Paula consideraba una excelente persona y profesional. Confiaba ciegamente en que todo lo proporcionado era de la mejor calidad y no se le ocurría mejor lugar que la vía Dabna para darle un buen uso, aunque el gobernador Ferrogués lo apuntara como un reducto de mala suerte y escoria humana que, si por él fuera, enterraría cuanto antes bajo las rocas del barranco austral. Por su lado, el hermano Tadeu usó la tela de su propio hábito para llevar una docena de manzanas y el hermano Liam se quitó el cuello de lana para acarrear suficientes nueces. Dejaron a las 3 ovejas cobijadas entre suficiente paja para que no perdieran calor, aunque la raza corriedale era conocida por adaptarse bien a bajísimas temperaturas, y salieron a la intemperie cuando ya caían las primeras gotas. Tenían apenas minutos para llegar hasta la capilla antes de que se empaparan con todo y la comida del día. Afuera las sombras azulosas cubrían el lomaje y el viento compartía intensidad con el estruendo de las olas estrellándose contra el risco. La luna, que entraba y salía entre las nubes negras, era el único faro que les ayudaría a no tropezar, pero al fondo del paraje, ahí fuera de la capilla, alguien había encendido una antorcha. La llama era débil y se agitaba con furia, pero Paula agradeció que alguien tuviese la deferencia de marcarles el camino. 2 figuras blanquecinas salieron de pronto tras unos árboles y corrieron hacia la única construcción de madera que daría cobijo a todos por aquella noche, y eso justamente hizo que a la baronesa le temblaran los tobillos. Todos bajo un mismo techo por numerosas horas, con fantasmas y 9 incluidos. Podía escuchar la voz del Todopoderoso retándola en su mente. ¿Qué? ¿No me dijiste que querías una aventura? El hermano Tadeu fue el último en entrar y, por ende, el encargado de cerrar la puerta y trancarla con algo que, para Paula, fue inesperado: un mascarón de proa. Era el torso de una sirena de pelo largo con pechos descubiertos y una pequeña arpa en sus manos. Estaba en la esquina a sus espaldas y ella no se había percatado de su existencia hasta ahora. La nariz y manos talladas estaban carcomidas, su pelo alguna vez rojo ya estaba descolorido, pero su mirada seguía intacta. Era un trozo descomunal de madera que pesaba muchísimo y era muy difícil de mover. De ahí que lo utilizaran como cortafuegos durante las tormentas, o cortavientos, más bien. Era común que, durante una lluvia intensa, el viento azotara las paredes y amenazara con echar abajo lo que encontrase, así que había que reforzar. A veces las corrientes huracanadas silbaban tan alto que hacían crujir toda la casa, y más de una vez temieron un derrumbe con todos dentro, como el más violento y dramático de los finales. No había pasado nunca en los 40 años desde que los crucíferos tomaron las riendas del lugar, pero ahí sí que se justificaría el mote de maldito para el fuerte abandonado. El anciano Liam dejó las manzanas sobre su catre y fue hasta su mesita de noche. Sacó tras de ella lo que parecía una típica lámpara de queroseno, esas de pantalla de vidrio y mecha plana, regulable en altura mediante una ruedecilla. El queroseno era muy accesible en casi todo el país, pero entre los navegantes del estrecho lo más común y más económico era el aceite de ballena, que además rendía un montón. Bastián se preocupaba de traerles algunos tarros una vez al mes.
Encendió la mecha con una vela de cera y colgó la lámpara en un gancho de acero al centro de la capilla. Si bien era una luz un tanto discreta, la baronesa pudo ver con más claridad su aposento temporal, y aunque era la segunda vez que estaba de pie ahí, por primera vez se fijó en algo evidente. Muchos, si es que no todos los elementos en ese lugar, procedían de algún navío. Los catres de madera, la lámpara, el gancho, los braseros de fierro, los retazos de velas con los que cubrían las cajas en el establo y a sus propios enfermos. A su izquierda había una repisa apoyada en la pared con platos, cuencos y tazones de latón con mangos de madera, utensilios habituales de los marineros. No solo recogían personas desde el mar, sino que también recolectaban y restauraban objetos escupidos a la orilla tras los naufragios. Fascinante. La precariedad obliga al ser humano a ser creativo, y a ese paso los crucíferos ya eran mentes brillantes. No sé si estoy en una capilla o en un bergantín, comentó Paula de Ferrari. El hermano Tadeu, al terminar de ubicar el mascarón contra la puerta, volteó, recuperó el aliento y le sonrió con las manos en las caderas. Apuntó hacia la derecha con el mentón. Espero que no sufra de mareos. La ex carmelita tuvo que concentrarse mucho para no perder la compostura frente a la imagen. Al fondo del galpón, cerca del sagrario, Besayoun seguía en su silla de ruedas con el cuerpo lánguido tras el velo, como si estuviese profundamente sedado. A su lado y sentada en el suelo, Nueve hojeaba un libro que había tomado de la mesa del prior, con espasmos intermitentes que le obligaban a tensar la mandíbula y doblar el cuello. Y frente a ella, junto a sus catres asignados, 5 figuras tras un grueso velo blanco inclinaban sus cabezas hacia Paula en absoluto silencio. Era imposible saberse amenazada o simplemente escudriñada. El espacio de duda era llenado por el ruido blanco de la lluvia, cada vez más fuerte, rasgando los troncos del techo. La luz de la lámpara creaba sombras alargadas y turbias de los fantasmas hacia los costados, proyectándose en las ventanas tapiadas con listones de madera, como dedos largos de una mano gigante que podía aplastarlo todo. De pronto la anciana sintió un leve ahogo. La sirena del mascarón le recordó su presencia por el rabillo del ojo. Si algo sucedía en ese galpón, si algo salía mal, no había escapatoria. ¿Se siente bien? El hermano Liam apareció por su costado, preocupado. Le ofreció su brazo para caminar, pero Paula lo rechazó con cortesía. Él apuntó hacia la izquierda. Puede usar este catre, el primero de la fila. Ella sintió con los labios fruncidos. Apenas dio unos pasos y volteó hacia el prior, bajando la cabeza para susurrar. Estamos en un espacio muy cerrado, muy cerca de... me refiero a que... Podemos abrirle la puerta en cualquier momento si es que necesita ir a la letrina. Le ayudó Liam. ¿Se refería a eso? Ella suspiró despacio. Necesidades son necesidades, mintió. No es ningún problema. Entonces, dígame, ¿su oferta sigue en pie? Le preguntó, porque una ronda de examinación general nos vendría de maravilla. Confío en que podrá orientarnos en cómo mejorar nuestros cuidados. Ella aclaró su garganta e irguió su postura. Jamás doy mi palabra en vano, hermano Liam, le aseguró. Inspiró hondo, así que adelante, usted me guía. El crucífero asintió, complacido. Entonces levantó ambos brazos para captar la atención de todos los presentes. Ya había un extraño silencio rodeándolos, pero ahora se hizo más agudo, por lo que el prior debió subir el volumen de su voz para pelear con la tormenta que se formaba en la noche magallánica. Hermanos, hermanas, permítanme presentarles nuevamente a Sor Paula Elena de Ferraris. Se quedará esta noche con nosotros, pues no solo nos ha proveído de copiosa alimentación, gloria al Señor, sino que también nos ha regalado su tiempo para realizar una consulta médica, para quien así lo requiera, por supuesto. El procedimiento es absolutamente voluntario, les aseguró.
No hubo un solo sonido de respuesta, así que de inmediato agregó: quienes deseen la examinación y consejo de Sor Paula, por favor, alcen su mano. Ni una polilla se movió dentro de ese galpón antes llamado capilla. Las figuras tras los velos no parecían siquiera seguir respirando. Los crucíferos se miraron entre preocupados y escépticos. Al fondo, Nueve había dejado el libro en su regazo y miraba hacia la baronesa sin expresión en su rostro. La anciana volteó levemente hacia Liam, susurró: ¿Están todos informados de las sugerencias Aino Kenk? Por supuesto, desde el primer día. Ella comprendió, aclaró su garganta y apoyó ambas manos en su bastón para hablar hacia todos. Lo que el prior Liam quiso decir es que les ofreceré un consejo de acuerdo a sus síntomas. No haré ninguna examinación directa. Nadie deberá despojarse de su velo. Se escucharon suspiros de alivio. 3 subieron su mano, 2 no lo hicieron. El crucífero también suspiró, indicándole a la baronesa la primera figura a su izquierda. Podemos comenzar con Gabriela. Gabriela Lira Bernal tenía 19 años. Hacía un año que había abordado la goleta Stella Maris en Puerto Montt con dirección a Bahía Posesión, ubicada en el extremo atlántico del estrecho de Magallanes, casi en el límite con Argentina. Para los viajes cortos, comparados a las grandes rutas cubiertas por la Pacific Steam Navigation Company, generalmente se disponían navíos de menor capacidad y que, además, pudiesen cumplir con 2 tareas a la vez: transporte de carga y pasajeros. El Stella Maris trasladaba ganado. Gabriela, sin más dinero que algunas monedas para un viaje solo de ida, entregó todo lo que tenía para que la acercaran a la frontera. Su verdadero destino era Río Gallegos, donde vivía su prometido. En la noche del 31 de marzo, un pasajero alertó a la tripulación de una muchacha con extrañas lesiones. El pánico se expandió en minutos y alguien mencionó que estaban cerca de la llamada Vía Dabna. La lanzaron con una boya atada a la cintura frente a la isla Santa Inés. La fuerte marea la arrastró hasta extraños roqueríos donde, a lo lejos, divisó una solitaria antorcha flameando. Paula se sentó lentamente en un extremo del catre. El silencio expectante del resto de la audiencia la puso nerviosa. Podía sentir una leve taquicardia bajo su blusa de algodón, pero la mantuvo a raya. Por más horripilante que pudiera lucir, había una persona real tras ese manto blanco fantasmal. Una mujer, en este caso, lanzada a morir al mar por alguna poderosa razón. Se obligó a recordar que, en sus mejores tiempos, nada la hacía sentir más determinada que la misericordia. «Buenas tardes, Gabriela», le dijo, reticente. En el velo de la mujer no había nada más que 2 pequeños orificios para sus ojos. «Cuénteme qué la aqueja». Lo primero que la aludida hizo fue voltear hacia el hermano Liam. Él le hizo un gesto cálido, animándola a sentarse junto a la baronesa. Ella obedeció algo temblorosa, ubicándose en el extremo contrario. «Es muy terrible, nadie puede ayudarme. Póngame a prueba. Nadie se cura de esto, dicen». Paula repasó en su cabeza un listado escabroso de enfermedades contagiosas. Visualizó a los niños del puerto de Valparaíso cayendo por la viruela. Recordó su encierro actual. Oyó la voz del gobernador Ferrogués advirtiéndole del supuesto peligro al venir a la Vía Dabna y la sacudió rápidamente de su sistema, como una mosca revoloteando en su peinado. La gente dice muchas cosas cuando la mayor parte del tiempo debería quedarse en silencio, comentó, dejando su bastón sobre su regazo. ¿Fue diagnosticada por un médico antes de llegar aquí? Ella negó. El capitán del barco me informó qué es lo que tengo. ¿Y qué es? Bajó la cabeza. Paula creyó escuchar que sollozaba. Lepra. Ninguno de sus otros acompañantes en ese asilo improvisado al fin del mundo dio alguna señal de acusar recibo. Al parecer, todos ahí estaban bien informados de qué padecía cada quien.
información proporcionada por los crucíferos portugueses para que la toma de resguardos fuese la base del comportamiento general. Así, si alguien quisiese tomar resguardos adicionales, era su prerrogativa. La anciana se inquietó, pero intentó no demostrarlo. Para confirmar ese diagnóstico necesito verla, le dijo, contrariada. No sería concluyente de otra manera. Sería irresponsable de mi parte si... ¿Y servirá si le detalla sus lesiones? El prior había intervenido con la única posibilidad que se le había ocurrido. Paula se resignó. No es lo ideal, pero es lo que tenemos, respondió asintiendo. Entonces Gabriela, ¿podría describírmelas? Color, aspecto. Bajo la tela podía notarse que ella se movía para observar su propio cuerpo. Se demoró unos minutos. Son rojizas. Tienen una capa de piel más dura en la superficie, más opaca. Lesiones escamosas, ajá, concluyó la baronesa. Están en todo su cuerpo, en algún lugar en particular. Las más grandes están en mis rodillas, también hay en mis codos, detrás de mis orejas, en mis talones. ¿Y en las plantas de los pies? Gabriela negó con el vaivén de la tela. Ampollas, pus. Ella negó otra vez. Paula bajó los hombros. En los lugares donde están las lesiones, ha perdido sensibilidad, como si la piel estuviese dormida, al calor, al frío, al tacto. Ella lo pensó un momento, tocó sus orejas, sus rodillas, volvió a negar. No, en realidad escuecen mucho. Entiendo, suspiró la anciana. En lugar de aliviarse, sintió furia subir por su garganta. La buena noticia es que no es lepra. La mala noticia es que ha pasado por toda esta horrible experiencia gracias a algún borrico pelafustán del que quiero su nombre y apellido, por si me animo a hacerle una visita. Gabriela miró al prior en un movimiento brusco, luego a la baronesa. ¿Está segura? ¿Y qué es entonces? Psoriasis, contestó la ex carmelita. Las lesiones de la lepra son un tanto diferentes, pero es frecuente la confusión. Entonces quizá, titubeó mirando a Gabriela de arriba abajo, solo para estar muy, muy seguros, ¿podría mostrarme su pie? Nada más que su pie, apuntó. La joven movió la cabeza, asustada. Paula se acercó unos centímetros. Si usted toma el riesgo, yo también. El prior dio unos pasos hacia atrás. Había suficiente distancia entre ella y el resto de los enfermos. La baronesa no cortó el contacto visual con Gabriela en ningún momento, para asegurarle de que no bromeaba. La joven, temblando, recogió apenas su velo y estiró su pierna. Paula de Ferrari se inclinó y arrugó los párpados. Por apenas 2-3 segundos, Gabriela expuso la herida rojiza de su talón a la luz exigua de la única lámpara de queroseno, recogiéndola luego con apuro. Se persignó bajo la manta. La ex carmelita sonrió. Es psoriasis. Es una condición odiosa, pero no demasiado grave. Si sigue algunas rutinas, se pondrá bien. El hermano Liam, igualmente sorprendido y feliz, elevó la mirada al cielo y juntó sus manos en el pecho. Tadeu, más atrás, se persignaba y exclamaba: Dichosa sea la clemencia del Señor. La joven aún estaba en shock. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer ahora? No sé, no sabría. Para un caso como el suyo, los médicos suelen prescribir baños de alquitrán, pero tendremos que usar lo que tenemos a mano, dijo. Volteó hacia el crucífero menor. Hermano Tadeu, en alguna de las cajas hay vinagre de manzana. Aparte, un poco para que Gabriela pueda frotar unas gotas en sus heridas una vez al día. También puede usar aceite de ballena, si el prior acepta sacrificar algunos minutos de luz por noche. Él sonrió asintiendo. Nos adaptaremos. Gracias, madrecita, habló Gabriela, extendiendo sus manos bajo el velo. A través de los huecos, doña Paula pudo ver los ojos vidriosos de la joven. Gracias, que Jesús y Coach la protejan. La baronesa sonrió con los labios pegados, sin estar muy segura sobre qué debía responder.
Era la primera vez en su vida que la bendecían aludiendo a una deidad indígena. Amén, respondió al fin, con calidez. Se apoyó en su bastón para levantarse y pasar al siguiente catre. Buenas tardes, soy Paula de Ferrari, ex carmelita de... Lo sé, ya escuché su presentación, dijo el hombre, nervioso. Por su voz parecía mayor de 40 años, pero lo más importante es que se oía molesto con la situación. Mantenga su distancia. ¿Quiere? Yo no pedí su ayuda. La baronesa no alcanzó a sentarse, se mantuvo de pie y levantó su mano libre para calmarlo. Adivinó que había alguien alto y muy robusto tras el velo, el cual esta vez tenía también una abertura para la boca. Liam se acercó a su oído y susurró la información crucial. Estaba frente al arrojado más reciente. Lo habían rescatado apenas hace 2 meses, lo que explicaba bien su actitud reacia, pero no sus evidentes temblores. No haré nada que usted no quiera. Él se revolvió incómodo bajo la tela. ¿Es usted médico? No, respondió ella. Seguro sabrá que la medicina apenas comienza a ser una carrera permitida para mujeres, pero fui una enfermera entrenada en la guerra, así que soy lo más cercano a un higienista que encontrará por estos lares. Puede sorprenderle la utilidad de mi experiencia. Él bufó. Dudo que el aceite de ballena pueda ayudarme. Pues qué suerte la suya. Traje un cargamento muy surtido de diferentes medicamentos, dijo apuntando a los frascos, potes y pequeños sacos de arpillera de yuca sobre su catre. Seguro hay algo ahí para usted, quizá no para curar lo que tiene, pero sí para aliviar sus síntomas. A veces eso es suficiente para llevar una buena vida. Considerar esa perspectiva alivió un poco la postura del sujeto, si bien seguía muy inquieto. Suspiró tan fuerte que ella creyó que se desinflaría como un globo aerostático. Sorpréndame, le dijo él. Doña Paula frunció el ceño, intrigada. Estiró su brazo para entregar su bastón al hermano Liam y entonces procedió a sentarse en el catre del arrojado. Se acercó bastante y con confianza en sus movimientos, como había aprendido a hacerlo en todos sus años de experiencia en el área sanitaria. Esa era una de sus conclusiones más importantes, antes que sapiencia o soluciones. Lo primero que el enfermo quiere del doctor es que le haga sentir seguro. Ella podía proveer eso a otros sin haber puesto un solo pie en la universidad. Ya con su rostro muy cerca, la baronesa arrugó la nariz. El hálito del hombre olía muy fuerte a amoníaco. ¿Podría sacar la lengua, por favor? Dudó por unos segundos. Luego la asomó apenas por la abertura en la tela, lo suficiente para exhibir unas pequeñas manchas blancas. Paula susurró un gracias. Eso es grave, humeó Tadeu sobre el hombro de la anciana. Ella lo miró con reproche. Su curiosidad no nos ayuda en este momento, hermano. Preferiría escuchar la lluvia, opinó. El crucífero dio unos pasos hacia atrás, algo avergonzado, al tiempo que Paula recomponía una sonrisa de cortesía hacia el enfermo. Disculpe mis modales, no le he preguntado su nombre. Hipólito Ortuño. Hipólito llegó al fuerte en la madrugada del 2 de mayo. Vestía un rudimentario chaleco de corcho que era usual encontrar en los antiguos bergantines como opción de salvavidas. Había tragado mucha agua y apenas podía sostenerse en pie, así que 9, o mejor dicho, Euclides, había subido todo el sendero del acantilado con él al hombro. Traía un pequeño saco con algunas pertenencias, unas monedas de oro, una pipa y una caja de madera forrada en terciopelo, la cual guardaba un ambrotipo en vidrio que no se trizó de milagro. En él, una mujer elegante posaba junto a un niño de 2 o 3 años, su esposa y su hijo, muertos de tosferina hace algunos años. Según su propio testimonio, él mismo se había lanzado al mar al momento que su embarcación, el Pitonizo, pasó el cabo Froward. Por su condición, era un lastre para su tripulación. Ya no podía hacer su trabajo por el dolor.
Llevaba días sin comer. Convertirse en un maldito no era un peor destino del que ya estaba viviendo. Señor Ortuño, ¿puede mirarme sin pestañear? Le costó obedecer, no por reticencia, sino porque seguía moviéndose entre pequeñas quejas de dolor, pero lo logró por algunos segundos. Sus cuencas alcanzaban a apreciarse bien tras los orificios de la tela. La anciana se fijó con detalle. El color amarillento de la esclerótica era intenso. Descríbame su dolor, pidió ella luego, atenta. Lo llevo hace mucho, ya nos conocemos bien, le confesó con una carcajada amarga. Es un dolor punzante en el vientre, hacia el costado, también al centro del pecho, a veces. Quema. Se agudiza al comer, por ejemplo. A espaldas de Paula, el menor de los crucíferos levantó su mano tímidamente. El prior tocó el hombro de la anciana para que volteara. Al verlo, ella hizo un gesto divertido de regaño. Sí, hermano Tadeu, no es mi intención actuar de alcahuete, comenzó diciendo algo vacilante, pero Hipólito no ha comido prácticamente nada hace varios días, apenas agua y algo de miel. Paula pensó un momento. Si eso es cierto, el dolor debe ser muy persistente, asumió. Giró hacia el enfermo. Reflujo, vómitos, sangrado en la letrina. Todo sí, respondió, con un tono que pasaba por la vergüenza, aunque se asemejaba más a la resignación. Tadeu se entristeció. ¿Tiene varices?, preguntó ella, si bien sonaba a sintomatología inconexa. Como él no respondió enseguida, ella comprendió que debía explicar. Las varices son venas inflamadas, de un color azul o violáceo. Generalmente aparecen en las piernas y son bastante dolorosas. Él ya estaba sintiendo antes de que la baronesa terminara de hablar. Sí, varias, en mis pantorrillas. Ella se enserió de pronto. Para terminar, ¿podría describirme su consumo de alcohol diario? Antes de llegar aquí, me refiero. Por la forma en que bajó la cabeza, seguro era más que una copa de brandy después del almuerzo. No dijo nada, pero ella ya había confirmado lo que necesitaba a partir de su autocensura. Señor Ortuño, me temo que su hígado está en muy mal estado, en etapa de cirrosis avanzada, habló Paula suave y pausada, lo que parecía adecuado, pero era terrible, pues solía ser la forma en que los médicos daban las malas noticias. Un té de cardo mariano 2 veces al día puede aliviar la inflamación del vientre. Si añade jengibre quizá recupere el apetito. Vale la pena intentarlo. Entonces volteó el rostro. Hermano Tadeu, en uno de los frascos que traje hay hojas y flores de... Solo dígalo, le interrumpió Hipólito. Había dureza en su voz, pero también miedo. Moriré pronto, ¿no es así? Paula de Ferrari, en su fuero interno, aceptaba haber caído en múltiples pecados. Mentir no solía ser uno de ellos. Es imposible dar una fecha exacta. Puede ser mañana, en un mes, dentro de un año, balbuceó. Finalmente prefirió no seguir con los detalles. Lo siento mucho. El hombre asintió débilmente, no miró a nadie, ubicó su cuerpo en el catre, tomó la manta de lana y se cubrió su velo con ella. El prior hizo un gesto de querer acercarse, pero Paula lo detuvo. Hipólito necesitaba tiempo para procesar algo que, de alguna manera, ya sabía, pero que ahora una vetusta extraña le había confirmado. Ella misma no quería quedarse demasiado en la vibra enrevesada de una mala noticia, así que pidió su bastón a Tadeu y pasó pronto al siguiente catre. Odiaba ser la de las malas nuevas, pero tenía el talento de hacer lo que otros evitaban. En la Guerra Civil Norteamericana, ella fue la asignada de su sección para informarles a los soldados cuando despertaban después de días sedados y se encontraban con una pierna o brazo menos, amputados debido a las graves heridas. La mayoría de las veces ellos decían sentir la extremidad a pesar de que ya no estaba ahí, y alguien debía explicarles la situación para calmarlos.
Paula no era precisamente la más dulce y amorosa de las carmelitas, no eran esos sus dones, pero su fuerza había probado ser ciertamente útil en las más dolorosas de las situaciones. Buenas tardes, saludó. La persona frente a sí era de baja estatura y con textura menuda. Dígame su nombre y su dolencia, por favor. Me llamo Flor, pero ese no es mi nombre. Me bautizó el padre Liam. Yo no sé cómo me llamaba antes. La baronesa se sentó lentamente y pidió a la mujer que hiciera lo mismo. Tenía acento argentino. Su velo exhibía una marca de sangre cerca de su sien derecha. No parecía una mancha reciente, sino la huella de una herida que posiblemente ya habría sanado. ¿Sabe qué día es hoy? 1 de julio. ¿Y sabe dónde estamos? En Chile, respondió, moviendo la cabeza ligeramente hacia el hermano Tadeu, en la región de Magallanes, al fin del mundo. ¿Qué desayunó hoy? Ñaco dulce. ¿Y cuál es el nombre de su padre? Flor cayó de golpe, apretó los labios y Paula inquirió de nuevo. ¿En qué pueblo de Argentina nació? No lo sé. ¿Y conoce el apellido del hermano Liam? Fonseca, sonrió ella, alegre de poder contestar a la pregunta. La baronesa mantuvo la seriedad. Pero no sabe cuál era su nombre antes de llegar aquí. Ella negó. Ese fue el momento en que el hermano Tadeu sintió que debía intervenir. Flor ya lleva 3 años con nosotros, explicó cálido. Vino a pie desde Puerto del Hambre. Toda la información que tenemos es que viajaba en un barco que recaló en esa bahía, aunque no sabemos el motivo. Bajó, se perdió en el bosque y el barco se fue sin ella. Lo lamento, dijo Paula. Flor movió la cabeza. Yo no sé quiénes eran. Lo bueno de no recordar nada es que no conozco la tristeza de la nostalgia. Paula asintió, pensativa. Había algo positivo en ese enfoque práctico, aunque áridamente desapegado de una evidente tragedia. Apuntó a su cabeza. ¿Sufrió un golpe? Así es como llegó a nosotros, intervino el hermano Liam, sangrando profusamente de ese lado del cráneo. Costó bastante que sanara. La ex carmelita sintió la impotencia de no poder mirar directamente la herida gracias al condenado velo. Así, era muy difícil evaluarla. ¿Aún duele?, le preguntó. Si se toca en esa zona, ¿siente un hundimiento o más bien una protuberancia? Flor tocó el costado de su cabeza bajo la tela. Se siente abultado, dijo, como una protuberancia, sí, pero hace mucho que ya no duele. Paula asintió, miró al prior. Los casos de amnesia por golpe craneal no son tan infrecuentes, lamentablemente, le explicó. Entiendo que no sepan si fue intencional o accidental, pero poco importa a estas alturas. Lo más importante es que Flor demuestra lucidez. Me siento bien, aportó ella, encogiéndose de hombros. Tuve que reaprender el Padre Nuestro, pero al menos no he olvidado cómo se usa una cuchara o que no debo orinarme encima. Ajá, eso es demencia senil, otro tipo muy distinto de amnesia, señaló Paula. Subió el mentón, serena. Me conforta su buen ánimo, pero me apena que no podamos recurrir a su familia. ¿No traía documentos, hermano Liam, algún objeto de valor, tatuajes? Nada de nada, se apenó el crucífero. Incluso sus ropas eran genéricas. No traía ni una sola pista a cuestas. Un gran misterio. Flor le sonrió. No se preocupe, padrecito. Estoy muy a gusto aquí. Tan a gusto estaba que, como no presentaba ninguna enfermedad de base, el hermano Liam le había permitido no usar velo tras explicarle las creencias a Onikenk. Pero ella no quiso ser diferente a los demás. Aceptó el velo hasta con alegría. Era una mujer en conformidad con sus circunstancias, algo inusual pero muy conveniente. En cualquier caso, no renuncie a la posibilidad de recordar. En cualquier caso, no renuncie a la posibilidad de recordar, le pidió Paula.
Las amnesias son impredecibles. Sus memorias podrían volver sin aviso en cualquier día de estos. Ejercite su mente para que esté siempre en movimiento. Lea los libros del hermano Liam. Vaya al cementerio y cuente las cruces en voz alta. Aprenda los nombres de pajarillos e insectos. Intente alguna actividad nueva. El suyo es un caso de trauma severo, pero no veo por qué no podría revertirse. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias, madre, sonrió Flor, haciendo una leve reverencia. ¿También puede revertirse la ceguera? En el catre de enfrente, la figura tras el velo era singular. No había ningún agujero en la tela que permitiese ver sus ojos o su boca. Era un espectro fantasmal en todo su esplendor, como sacado del libro egipcio de los muertos. A veces sí, respondió doña Paula. Se acercó al hombre que habló. ¿Cuál es su nombre? Manuel Benjamín Rojas, pronunció. Sé que esto ha sido un castigo del Señor y he orado para que me perdone. La baronesa permaneció de pie frente a él, movió una mano frente a su rostro, pero él no se inmutó. Atribuir dolencias físicas a la furia del Creador era una costumbre antediluviana que aún solía escuchar entre los fieles y la sacaba de sus casillas. Entiendo que no es una condición de nacimiento, entonces, aventuró ella, y él asintió. ¿Hace cuánto que perdió su visión, señor Rojas? Hace unos 5 años. ¿Y fue una pérdida paulatina o súbita? Él pensó un momento. Fue poco a poco, respondió recordando. Ha ido empeorando con el tiempo. Paula volvió a pasar su mano sobre el rostro de Manuel. No obtuvo reacción. ¿No ve nada, o algunas luces, formas? Es como si me hubiese pillado una tormenta en el desierto, intentó explicar, con la voz quebrada. Eso es lo que siento, arena en los ojos. Veo luces y sombras, sí, pero no distingo rostros, ni cosas, ni lugares. Le pedí al hermano Liam que me asignara este velo para que no gastara uno con ojos en mí. Manuel también se había arrojado voluntariamente a la vía Damna el 12 de noviembre de 1901, pero no por alguna enfermedad, sino por acusación de robo. En los viajes largos a través del océano, no solo los víveres debían cuidarse con recelo, sino también el agua dulce. Buena parte de las recaladas respondían al objetivo de reponer este elemento vital para la supervivencia de la tripulación. De ahí que fuese imperdonable lo que se le imputaba a Manuel, tomar más ración de la asignada, pero mucho más, 3, 4 veces lo que le correspondía. Causó graves problemas de convivencia. Alguien trató de apuñalarlo en su propia litera, hasta que otro tripulante le sugirió saltar en la bifurcación del estrecho antes de que llegaran a Punta Arenas, que si no saltaba, su muerte sería más violenta que la hipotermia del mar austral. Entonces lo hizo. Por suerte el hermano Liam fue el primero en recoger a Manuel desde las rocas. Así se percató de su ceguera y se lo comunicó a 9 apenas apareció en escena. De ese modo, cualquier otra información de su hoja de vida estaría supeditada a su desventaja física y, en la vía Damna, eso era obligatorio para sobrevivir. El grosor de su velo impide que reciba suficiente luz, así que su visión se reduce aún más, le explicó Paula, preocupada. Y también su movilidad. ¿Tiene un bastón para ayudarse? Ofrecí tallarle uno y rechazó mi oferta, lo acusó Tadeu, sonriendo a medias. Camino mucho por el predio sin mayores problemas, aseguró Manuel a ambos. Ya he memorizado los senderos. No quería ser un lastre para los hermanos cada vez que necesitase beber agua, así que he aprendido autosuficiencia. Ahora llego por mi cuenta al establo y ya sé dónde están los barriles, también el de cerveza. Y tengo siempre un ahorro, dijo, apuntando al área bajo su catre. Ahí dejaba una botella artesanal hecha de calabaza hueca, con líquido suficiente para pasar la noche. Paula arrugó el mentón. ¿Bebe agua muy seguido?
Muy, se encogió de un hombro. Entonces también visita mucho la letrina. También, pero ya me he acostumbrado. Siento hormigueo en sus manos, se entumecen sus pies. A veces, pero imagino que es por el frío. Puede ser, es cierto, reconoció la baronesa. Luego exhaló. Tenía una corazonada. Bien, creo saber cuál es su problema, señor Rojas, pero necesitamos evidencia contundente. Dígame, ¿alguna vez ha probado su orina? Todos los presentes, atentos a la ronda de Paula por los catres, se miraron entre sí con confusión. Los crucíferos fueron los más sorprendidos por la audacia de sugerir algo así. Es una imagen poco ortodoxa, Sor Paula, habló el hermano Liam. Nuestro cuerpo realiza varias funciones supuestamente desagradables, pero sin ellas no estaríamos vivos, explicó, divertida por incomodarlo. Así que más nos vale amigarnos con los términos. Orina es lo más suave que me oirá decir. Me refería a que su sugerencia no es precisamente habitual, puntualizó Liam, en tono de regaño. No, habitual no, pero muy pertinente en este caso. Pienso que Manuel es diabético. El aludido movió bruscamente su cabeza bajo la tela. ¿Diabetes? Ella sintió con confianza. Y si estoy en lo cierto, podremos controlar su nivel de azúcar para que recupere su visión. No completamente, me temo, pues los efectos suelen ser irreversibles, pero son mejorables. Manuel estaba anonadado. ¿Así de fácil? Nada es tan fácil en este mundo. Tendrá que hacerse asiduo a la canela y la avena tanto como al agua, y no más cerveza caliente para usted. Tampoco ñaco ni miel. Le dejaré una lista al hermano Liam para que cuide mucho su dieta y pueda ver resultados pronto. Pero no cante victoria, le advirtió, algo severa. No hemos descartado el castigo divino aún. Le repito, ¿ha probado su orina alguna vez? Nunca, madrecita, pero si debo tomar un cuenco completo para sanar, lo haré. No, no, no hay necesidad de medidas tan drásticas, dijo ella moviendo sus manos. Esa imagen sí que era poco ortodoxa. Basta una gota. Mañana temprano haga la prueba. Si su orina tiene un gusto dulzón, diagnóstico confirmado. El entusiasmo de Manuel se congeló un segundo. ¿Y si no sabe dulce? Entonces el origen de su ceguera es otro, respondió ella. Ya habrá que seguir explorando caminos, pero uno a la vez. Tenga fe. El hombre se persignó bajo su velo. Gracias, gracias, exclamó, con la voz temblorosa. Paula sonrió con satisfacción. Esto estaba resultando mucho mejor de lo que habría pensado. ¿Quién es el siguiente? La persona más cercana al catre del prior Liam estaba sentada en el propio, dando la espalda al resto del galpón. Se movía lentamente hacia adelante y atrás en un vaivén simétrico e inquietante. Bajo su velo podía notarse que la persona golpeaba su sien derecha con el dorso de su mano, casi al mismo ritmo de su cuerpo. Era algo hipnótico. En su hombro llevaba el número 3 escrito en carboncillo. El hermano Liam se sentó junto a la figura y le habló en voz baja. Simeón, lo nombró, con una sonrisa a medias. ¿Tienes una visita? Él no volteó su cabeza hacia el prior ni detuvo su cadencia. Tampoco volteó hacia Paula. Ella se acercó lo suficiente para rodear el catre y ubicarse frente a él, y aún así parecía no percatarse de su presencia. Compartió con el hermano Liam una mirada aprensiva. Buenas tardes, Simeón. Su velo tenía agujeros para sus ojos y su boca. En un análisis rápido, por contextura calculó que no podía ser más que un adolescente. Sus ojos apuntaban a un punto muerto. La tela en su mentón estaba húmeda de saliva. Si entras, no sales, murmuró él, seguido de una risa ahogada. Si entras, no sales. Paula recordó su voz. Era imposible olvidar ese tipo de bienvenida. Volvió a compartir una mirada con el prior y creyó comprender la situación. Simeón, mi nombre es Paula de Ferrari. Soy enfermera.
¿Hay algo en lo que necesites mi ayuda? Detuvo su vaivén por unos segundos, aunque siguió golpeando su cabeza. Luego retomó el movimiento, como si nada hubiese ocurrido. No sabemos su apellido, comenzó Liam, entre serio y apesadumbrado. Hace unos años lo encontramos, amarrado con una cuerda a la cerca de la entrada. Recordar ese episodio siempre le revolvía el estómago. La crueldad humana tenía muchas caras. Matar a sangre fría era un ejemplo. Abandonar a un hijo de Dios que no puede valerse por sí mismo era otro, sobre todo en medio de una de las peores tormentas de nieve que habían tenido en años. Lo habían dejado atado de manos y con un nudo rodeando a un listón de madera. Estaba sucio de barro y con heces frescas en sus pantalones. Los crucíferos se enteraron de su presencia, pues escucharon sus gritos. Al encontrarlo no pudo articular ni una palabra, solo movía su torso hacia adelante y atrás, pero su miedo era muy notorio. A su lado había un pequeño saco con algo de ropa, un trozo de pan y una nota. Un maldito debe estar con los malditos. Quien sea que lo había abandonado ahí, al menos se había dignado a anotar su nombre, Simeón. Había sido tratado como un animal, con un desprecio que conmovió a los crucíferos hasta las lágrimas. Ellos lo limpiaron, lo vistieron, lo alimentaron. Aunque nunca emitió un gracias, su sonrisa de vez en cuando valía el esfuerzo. Le dimos un velo por la debilidad de su mente, explicó el prior. Se comunica muy poco, pero comprende todo. Cumple casi todas las instrucciones, aunque con algo de ayuda. Es inofensivo, quizás el más vulnerable de los que estamos aquí, dijo el hermano Tadeu, con genuina compasión en su voz, acercándose. Es un niño y probablemente siempre lo será. La anciana asintió conmovida. Estás en las mejores manos del planeta, Simeón, le dijo. Él sonrió y ella alzó el mentón hacia Tadeu. ¿Algún síntoma físico no mental del que deba preocuparme? El crucífero movió la cabeza. Es un chico sano. Toma sus 2 comidas diarias con un poco de asistencia, pero es muy independiente. No debo acompañarlo a la letrina. Pasea por el predio todo el día y conoce el riesgo del acantilado, así que no se acerca. Tampoco ha querido escapar hasta donde sé. Con vuestra compañía, ¿quién querría irse? Bromeó, aunque en el fondo era un cumplido genuino. Liam agudizó su gesto de apremio. ¿Hay algo que podamos hacer por su mente? Preguntó, apuntando específicamente a ese golpe suave, aunque persistente, de su mano contra su propia sien. Intentamos que pase suficiente tiempo con las arcángeles. Parece hacerle bien. La demencia precoz no es mi área, aceptó Paula, triste. Quisiera ayudar más, pero no soy el profesional indicado. En cualquier caso, siga su instinto, pues veo que ha resultado bien. Hurra por sus ovejas. Donde hay pocas palabras, puede haber más. Impúlselo a hablar. Convérsele siempre, aunque no responda. Y amor, prior, estómago y corazón lleno. ¿Qué más podríamos necesitar? El portugués asintió, acarició la espalda de Simeón unos segundos y entonces recordó que la ronda no había terminado. Con un gesto pidió a Paula que mirara tras su espalda. Solo faltaba el ex soldado de Cambiaso, Bessayun. No pudo evitar que la imagen del fondo le produjese un escalofrío. Avanzó, aunque todo su cuerpo quería correr en dirección contraria. La figura tras el velo no se movía, y su cuerpo caía casi lacio sobre su costado, peligrando la estabilidad de la silla de ruedas. 9, sentada en el suelo a su lado, ya no tenía interés por el libro en su regazo. Liam se irguió junto a la baronesa y eso alivió un poco su reticencia. Se inclinó levemente hacia el último enfermo. Me dijo que Bessayun tenía alguna dolencia respiratoria, ¿no? Sí, tos persistente y silbido al respirar, confirmó el prior. Pero hace unas semanas que no hay rastro de eso. No podría decir que se recuperó.
pues sus movimientos se han reducido al mínimo y nunca más dijo ni una sola palabra. ¿Cuándo fue la última vez que comió? El crucífero agitó la cabeza, sin recordar. Volteó hacia Tadeu como ayuda a memoria. Él también negó. La ex carmelita extendió su brazo. Por sobre la tela, buscó el cuello de Besayoun y apretó con 3 dedos. Esperó unos segundos, retiró la mano y volvió a presionar. Se apoyó en su bastón para reincorporarse. Su pulso es muy débil. A su edad, si dejó de hablar, dejó de comer. Wird heute Nacht sterben. Las palabras en alemán salieron de la boca de 9 sin aviso y con pesar. Paula se sobresaltó, si bien un poco menos que la última vez. Al final Tadeu tenía razón. La aparente contradicción entre su rostro y las voces que producía se volvía tan recurrente que terminabas acostumbrándote. ¿Qué dijo?, preguntó Liam. Morirá esta noche, tradujo Paula, y coincidía con lo dicho, aunque no sabía si era un vaticinio o una advertencia. 9 se acercó al anciano y puso su mano sobre la suya, balbuceando algo en voz baja. La baronesa no entendía las palabras, no se parecían a ningún idioma que ella manejara, pero estaba segura de haberlas escuchado antes. Disculpe, Sor Paula. Gabriela habló de pronto. Se había puesto de pie junto a su catre, inquieta. Empezó a balancearse en la punta de sus pies. Sí, Gabriela. Si no tengo lepra, ¿eso quiere decir que puedo irme? Paula asintió desde su sitio. Dio una última mirada a Besayoun. Era exaliado de un sanguinario. En otras circunstancias no habría merecido un segundo de su tiempo, pero tal como el hermano Liam había dicho, idealmente los juicios se harán arriba, no aquí. Él sería enjuiciado por cualquier crimen cometido, más temprano que tarde, y por la ley más dura de todas, la divina. Avanzó en unos segundos los pasos que la separaban de la joven. No sé si está en mi jurisdicción otorgar ese permiso, dudó mirando de vuelta al prior, pero en cuanto a diagnóstico médico, sí, puedes irte cuando quieras. Sollozó. ¿No estoy maldita? Tendrás que cuidar esas lesiones, pero no te vas a morir de psoriasis, te lo puedo asegurar, le sonrió. Observó su velo hasta los bordes sucios de barro. La mejor noticia, no es una condición contagiosa, no estás enferma y no necesitas este velo. Dejó su bastón sobre el catre, luego extendió sus brazos hacia Gabriela, arrugando la tela gruesa entre sus dedos. Ella tembló, hizo un amago de detenerla, pero con delicadeza Paula tiró del manto hasta que apareció su cabello, su rostro, sus lágrimas. Su tez muy blanca contrastaba con su cabello y ojos muy oscuros. Una mancha de psoriasis en su cuero cabelludo había avanzado hasta su frente. La anciana la observó bien y confirmó su diagnóstico aliviada. Puso su mano sobre la cabeza de la mujer para hacérselo saber y ella saltó, como en una descarga eléctrica. No sentía contacto humano hace tanto. Comenzó a llorar. El hermano Tadeu apareció a su costado y la abrazó. ¿Será juicioso alimentar sus esperanzas, Sor Paula? Se preocupó. No estoy especulando, hermano Tadeu. Gabriela tiene una condición tratable que no es contagiosa y eso es un hecho. Tiene la oportunidad de regresar a la vida común si así lo quiere. Eso quiero. Puedes ir conmigo mañana hasta mi hotel en Punta Arenas, le ofreció la anciana. Conseguiremos un cupo para ti hacia Río Gallegos en un navío seguro. Nunca es tarde para decidir un nuevo comienzo. O para decidir un final. Sin que nadie se percatara, Hipólito Ortuño había caminado hasta la puerta de la capilla. Esta batía y crujía al retener el viento indómito de afuera, aunque a ninguno de los presentes les preocupaba el ruido o el huracán o la lluvia. Estaba completamente desnudo, su piel era amarilla y venosa. Su velo, con un número 5 pintado en carboncillo, yacía en el suelo de madera junto a su catre. ¿Qué estás haciendo, Hipólito?
Se alteró el hermano Liam, dando un paso torpe hacia él con las manos en alto. «Estoy listo», dijo, aterradoramente parco. Puso su mano sobre el mascarón y lo movió levemente. Paula aguantó la respiración, igual que el resto de los fantasmas. «Es mi momento, padre». «No te apresures», tartamudeó Tadeu desde atrás, acercándose con prudencia. Había miedo en sus ojos. En la vía Damna, cada enfermo podía escoger el momento de morir. Era cierto, era ley, pero en 40 años los crucíferos jamás habían debido lidiar con una decisión tan intempestiva. Habían tenido unos días para preparar el alma del enfermo, así como prepararse ellos mismos para aceptar lo resuelto por él en todos sus cabales. Salvo excepciones, quienes no querían esperar el deceso natural lo buscaban en el risco. El roquerío abultado, portentoso, ofreció una muerte rápida. Todos en el fuerte lo sabían, todos en algún momento de su agonía lo añoraban. «Extraño a mi esposa», se quebró, bajando la mirada por un segundo. Luego se dirigió al prior. «¿Pondré el retrato bajo mi cruz, padre?» Liam juntó las manos a la altura del pecho y apretó los párpados. Asintió compungido. La caja de terciopelo yacía en su mesita de noche. El siguiente movimiento fue tan rápido que la reacción de cualquiera de los presentes no habría bastado. Hipólito movió la sirena del mascarón y ésta cayó estrepitosamente al suelo, fisurándose la madera. La puerta se abrió por sí sola gracias al empujón del viento. Llovía con escándalo y en diagonal. Dio una última mirada a quienes habían sido sus compañeros por esos meses, les sonrió con los ojos hinchados y los labios azulosos y corrió. «Hipólito». Tadeu salió disparado tras él. Empujada por la adrenalina y obviando su cuerpo gastado, la baronesa de Biancavilla cruzó también el umbral. El temporal le pegó de frente. En la completa oscuridad no supo hacia dónde ir, así que levantó su bastón y avanzó por instinto tan rápido como pudo. Todo su cuerpo se entumeció en cuestión de segundos. Creyó ver una figura corriendo y la siguió. Iba hacia la izquierda, hacia el acantilado norte. Cuando estuvo suficientemente cerca de la orilla como para escuchar el choque del océano contra el morro, distinguió una figura junto al borde de tierra. Tenía los brazos abiertos cual Jesús crucificado. A unos metros de distancia, el hábito de Tadeu se levantaba y azotaba contra sus piernas. Paula llegó hasta él. Lloraba profusamente. Tomó su mano. Entonces alguien pasó junto a ellos con agilidad. «También es mi momento, Hipólito», gritó el hermano Liam, sosteniendo algo en su puño derecho mientras se acercaba. El hombre, sin bajar los brazos, asintió. «No dejaré que los Hualichu me devoren. Bendígame pronto, padre». Empapado, con la lluvia punzando su rostro, usando toda su fuerza para mantenerse erguido a pesar del vendaval, el prior Liam Fonseca metió el pulgar en el tarro engrasado y levantó su brazo. Era aceite de ballena. Un gran trueno y su posterior relámpago iluminaron el risco. «Por esta santa Uncao», lloró el crucífero, intentando quebrar con su voz el ambiente ensordecedor. Con solemnidad hizo la señal de la cruz en la frente de Hipólito, luego la repitió en la palma de su mano derecha, luego en la izquierda. «Epela sua gentil misericordia, que o Senor posa ajude coma graca do Espírito Santo, hizo libre dos teus pecados, ele pode conceder te a salvacao e confortarte na tua doenca. Amén». «Amén», repitió el hombre al recibir el sacramento final, con sus lágrimas diluidas en el temporal. Sin dejar de mirar al anciano, dio un paso hacia atrás y otro. «Es usted una buena persona, padre». Levantó la vista. «Tú también, Tadeu». Sus pies tocaron el borde del acantilado. El mar oscuro y bravo rugía a sus espaldas. «Oh, Dios misericordioso», gritó Paula, aferrada al brazo de Tadeu. «Recibe a tu hijo».
Sintió una extraña presencia y volteó. 9, impertérrita bajo la lluvia tupida y el viento salvaje, se encontraba con la mirada de Hipólito a la distancia en el último segundo. Pronunció con una voz femenina y a volumen alto, para que pudiese escucharla. Alotoi Wenenjeme Koch. Él asintió agradecido. Bastó dejarse caer. Su cráneo se partió al primer golpe, pero Paula de Ferrari solo escuchó las olas.